Entonces, no sé si quieren que arranquemos por algún ejercicio en particular de la guía. Ustedes me dirán. Ustedes saben que esto es suyo más que mío, este espacio, así que ustedes son los que mandan. Yo hay un ejercicio nomás de la unidad 1 que no lo entendí directamente, el 62. No sé si ya lo habrán hecho. No, estas son las respuestas. 62. ¿Qué dice? Vamos a copiar y pegar. ¿Alguien lo hizo por casualidad? Nope. Sí, yo sí. ¿Se anima a comentar lo que hizo? Que lo explique eso. Primero hice una regla de 3 simple con la cantidad de agua, pero no me acuerdo, lo pienso de dónde lo saqué y lo explico. No era más. Yo mientras lo que voy a ir haciendo es anotando qué hay. Claro. Si no, alguien se anima a apostar a cómo lo haría. Yo me fijé en el solucionario, hicieron una resta, no entendí dónde salió esa resta. ¿Querés leer el ejercicio, Juli? Sí. Les dice, la sal cloruro de potasio tiene una solubilidad en agua a 30 grados centígrados de 37,0% peso en peso. Calcular. La masa de cloruro de potasio disuelta en 18,4 gramos de agua y luego les pide calcular la masa ahora de agua necesaria para disolver 18,4 gramos de cloruro de potasio a esa temperatura. Acá la temperatura me es anecdótica, desde ahí partimos. Solamente les está aclarando que en esa temperatura tiene ese porcentaje, esa concentración. Es una aclaración. O sea que ese valor desestímenlo para resolver el ejercicio. A eso quiero llegar. Con respecto a lo que ustedes decían de la resta, fíjense que es interesante porque a mí me está dando que son 37,0 gramos en 100, como les puse acá, en 100 gramos de esta solución. ¿Sí? Ahora, si yo sé que de los 100 gramos de la solución, 37 solamente corresponden a lo que es la sal, el cloruro de potasio, para yo saber cuántos gramos tengo de agua, puedo hacer la resta, que ahí ustedes ven de decir 100 menos 37 me da 63 gramos de agua. Entonces, ¿y por qué me va a servir eso? Para poder responder la pregunta A. Porque si no, no sé de cuántos gramos de agua parto para llegar a esos 18. Claro, y después hacer la regla de 3 simple con los 18,4 gramos de agua y te da los gramos de la sal. Claro, yo había entendido que los 100 gramos de solución era el agua. No, es todo completo. ¿Cómo? Con el agua es los 100 gramos. No sé si soy yo, pero no escuché bien, perdón. No, yo tampoco no escucho nada. Acérquese el micro. ¿Qué es la sal con el agua a los 100 gramos? Claro, porque acuérdense de la definición de peso sobre peso. Son 100 gramos del soluto, sería la sal, y mejor dicho, 100 gramos de solución, que en este caso sería el agua con la sal. Acuérdense que el agua siempre es el disolvente por excelencia y por lo general les van a pedir los gramos del soluto.
Bueno, 18,4 de agua estaban... ¿Qué puse acá? Bueno, creo que eran 10,8 gramos. Del cloruro. Bien, esa sería mi respuesta. 10,8 gramos de cloruro de potasio, no sé por qué se me achicó la C, es la cantidad de masa en gramos que tendría disuelta en los 18,4 gramos de agua. Ahora, en la parte B me pide casi lo mismo, pero al revés. Juli, Sí, perdón que te interrumpa. No termino de entender por qué hiciste la resta, porque yo pensaba igual que la chica, como dice 37% peso en peso, pensé que era en 100 gramos, entonces hice esa regla de 3. porque es así. Acuérdate que una solución siempre está compuesta por un soluto y un disolvente. Entonces, como está compuesto por estos dos, lo que sería esta parte, que serían los 100 gramos, me está hablando de la combo entre los dos, porque estamos hablando de los 100 gramos de la solución, no de los 100 gramos del disolvente, que por ahí se puede confundir. La solución es completa, con todos sus componentes juntos. No es lo mismo que la otra parte del porcentaje, que estoy ahí solo refiriéndome a los gramos de soluto, que suele ser el elemento que yo estoy disolviendo. En este caso, la sal. Por eso yo hago esa resta. Porque si yo usara los 100, no estaría hablando del agua. Estaría hablando del agua más la sal. Claro, o sea que si dijera, por ejemplo, 18,4 de solución, ahí sí habría que hacer esa regla de 3. Exactamente. Bien, bien, ahí está. Bien, después en la B dice la masa de agua necesaria ahora para disolver lo que son 18,4 gramos de la sal en esta temperatura. Esa aclaración más que nada se las hace para decir seguimos trabajando con estos valores. Ahora, acá va a ser parecido, por lo menos el planteamiento inicial. Si yo sé que tengo 37 gramos de la sal en los 63 gramos del agua, ¿cuántos gramos de agua voy a tener ahora si en vez de 37 tengo 18,4, como me dice ahí en el punto B? Y creo que eso daba 31,33 de agua. ¿Se captó más o menos la idea? Sí, lo que no entendía era la resta. ¿Cómo me pones problemas? No te preocupes. En la práctica hacia el maestro, siempre lo han dicho. Y también lo digo por experiencia. A mí química, siempre lo comento, me costaba una eternidad. Y hoy por hoy me sorprende que me salgan los ejercicios. Igual que con física. Pero bueno, la práctica y la insistencia hace. Por eso yo siempre digo que insistan, ténganse fe y sean perseverantes. Es la mejor combo. Bien. ¿Algún ejercicio más de la parte 1? Si no, No lo seguimos con la parte saques. 3. Le Ay, saco perdón, una foto, espera. perdón. Ahora sí, Juli, perdón. No hay drama. Pam, pam. Bueno, ustedes me dirán si de esta parte ya estaría o quieren algún otro más que no hayan comprendido. Si no, podemos ir a la parte 3, que suele ser la que más ejercicios tiene y más dudas surgen. Por mí vamos a la 3.
Sí, hagamos ejercicios en la unidad 3. Bueno. Chun, pum, pum, pum. Otra recomendación que suelo hacerles también es, vieron que yo, está bien, más allá de que se los estoy explicando, pero vieron cómo yo por ahí trato de resolverlo al mismo tiempo que lo voy diciendo en voz alta. Eso es básicamente porque a mí durante mucho tiempo me ayudaba mucho el irlo resolviendo en voz alta como si me lo estuviera explicando a mí misma mientras lo iba haciendo. Eso me ayudaba a razonarlo, a darle esa vuelta de rosca que quizás uno, cuando lo ve así nomás, dice, ah, bueno, es que acá tengo que hacer esto, y en este caso tengo que hacer la resta, porque nos guste o no, muchas veces solemos hacer los ejercicios como, digamos, por así decirlo, de forma automática, decimos, ah, me está dando estos valores, me está pidiendo esto, listo, tengo que hacer lo que había hecho en tal ejercicio. Y perdemos esa vuelta de rosca quizás del razonamiento, de la deducción, que química lo lleva bastante a pecho. Bien. Chun, 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 chun. Vamos a ir a alguno avanzadito. No sé si acá tienen alguno o quieren que yo elija. Elija nomás. Al que le Elegí tengas más alguno bronca. difícil. ¿Ese o el 150? ¿El 150? ¿Pero el 150 es ya de otro tema? Ah, ok, yo me adelanté entonces, no. Volvamos. Yo Elegí creo alguno muy que, difícil. perdón, Sí. yo creo que estaría bueno que hagamos alguno de los de verdadero o falso. A mí personalmente esos me cuestan. Bueno. ¿Dónde estaban? No sé a los demás que piensan. No, me parece que está bueno porque así practican, si hay parte teórica, la parte teórica. Bueno, veamos este. Hay varios. Puch. No vale, ya leí la respuesta. Sí, pero ahora ya no. Simplemente justifiquemos la respuesta ahora. Listo. Claro. ¿Qué ejercicio? Perdón. 123. Pam, param, pam. Bien, el 123 dice, critique cada una de las siguientes proposiciones. Dice, la primera, los átomos pesan más que los iones. Ustedes me dirán, ¿verdadero o falso? No sé. Falso. Para Hay mí una son lo opción. mismo. No hay una opción de no sé. Para mí también es lo mismo. ¿Los iones no son átomos unidos? No, creo que los iones son protones y neutrones y los átomos son protones, neutrones y electrones. ¿No son cuando dos átomos se intercambian Sí, por electrones? eso. Por lo tanto, son dos átomos los que se está teniendo en cuenta con iones. O sea, sí, es más pesado. ¿No es cuando pierde o gana electrones? ¡Tin, tin, tin, tin! Tenemos un ganador. Que el último comentario fue el más cercano. Acuérdense que Claro, la del otro Están clase. los cationes, los aniones, pero igual no sé si modifican el peso en su masa. ahí vamos. ¿Se acuerdan que ayer habíamos visto un ejercicio parecidísimo en el cual, primero de todo, habíamos dividido que de un lado teníamos la parte positiva y la parte negativa de una molécula, ¿no? Y dentro de las opciones que justamente, si no mal recuerdo, estaban en las opciones del simulacro. Déjenme que le busque acá. ¿Dónde estaba? Yo me acuerdo patente que lo vi, che, no me estoy volviendo loca. Bueno, quizás sí, no estaba acá. Pero que una de las preguntas que le hacía acá. No, tampoco era esto.
una de las opciones que les daba, acá dice, un catión, en el punto 6 del simulacro que estaba ahí en los grupos de química. Un catión contiene más protones que el átomo del que procede. Un catión tiene menos electrones del átomo del que procede, y entre otras opciones. Y ahí yo les había explicado que lo que pasa con los iones en general es, como dijo acá la compañera, que pierde o gana electrones. Y parte de lo que vimos en el teórico, no sé si, creo que sí estaba en cuando vimos las características del núcleo atómico, es que el núcleo atómico no solamente estaba conformado por neutrones y protones, sino que también ocupaba el 99,9% de la masa total del átomo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pierdo algún electrón, es total y absolutamente despreciable su masa, porque la masa casi total del átomo la tengo concentrada en el núcleo. Entonces, por eso, ese punto es falso. Y se me fue abajo, no sé por qué. ¿Lo querés explicar de nuevo, por favor? Sí, si quieren lo escribo acá. Así ya queda. Juli, yo lo había pensado como lo que habíamos visto ayer del número de Avogadro. No sé si también es correcto pensarlo así. ¿Cómo lo hubieras razonado en ese sentido? Explícame por qué lo relacionas con el número. De que un átomo es 6,02 por 10 a la 23 y, por ejemplo, un catión también es 6,02 por 10 a la 23. Sí, sería un buen ejemplo. Pero ¿por qué pesa lo mismo, digamos? Porque está incluido dentro del átomo. Claro, o sea, de ahí vino mi razonamiento. Sí, puede ser, sí. Igual creo que en este caso la respuesta va más por esto de que les decían en el teórico, de que el núcleo atómico representa el 99,9% de la masa total del átomo. Por lo que voy a poner amarillito para que resalte. Chun, 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 chun. Ahí está. Bien, el punto B dice, el número de cationes que hay en un cristal de cloruro de calcio es el mismo que el de aniones. No todos al mismo tiempo, que no puedo escuchar las respuestas. Son tímidos, son tímidos. La verdad, no tengo idea. Creo que ahí el calcio sería el positivo y el cloro el negativo, ¿o no? ¿No sería neutro porque no tiene cargas? Déjenme que voy a poner acá porque me olvidé de poner el chat a la vista. Pequeño detalle, malo mío. Igual en el Quizás chat no alguien. escriban. Bueno, pero por las dudas le demos la chance. A ver, sí, primero hay que definir qué es lo positivo y qué es lo negativo acá. Yo les consulto. ¿Alguien pudo llegar a la parte 4 a leerla? Por eso me molestan estos puntos, porque esto recién sale en la parte 4. Es una crítica que siempre hacemos los chicos. No, todavía no llegué.
Bien, entonces lo voy a hacer sencillo. Fíjense que el calcio es un metal y fíjense que el cloro es un no metal. El oxígeno también es un no metal y ayer se acuerdan que lo que había comentado es que todo lo que se une al oxígeno suele tener carga negativa, ¿no? Pero no es solamente una característica del oxígeno, suele ser una característica de la mayoría, por no decir todos, los no metales. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo este caso de esta sal, lamentablemente el que adquiere la carga negativa es el cloro. Es decir, que el calcio, digo, va a ser la parte catiónica, la parte positiva. Entonces, volvemos a lo mismo. El número de cationes que hay en un cristal de calcio es igual al número de aniones que puedo tener del cloro. En realidad no. ¿Y por qué no? ¿Se acuerdan que cuando ayer sacábamos número de cationes, iones, lo que fuere? Yo les decía que por lo general un mol de la molécula, se me fue una, de la molécula tiene en términos generales 6,022 exponente. Ya aprendí cómo poner el subíndice, gente. Lo busqué por YouTube ayer. Qué desastre. Yo lo descubrí anoche. Qué desastre. De eso yo no puedo Bueno, ser. No puede ser que haya vivido todo este tiempo sin saber eso. Decía, me sentía avergonzada de mí misma, pero bueno. Bueno, tiene los 6,022 por 10 a la 23, ya sea cationes o aniones. Pero que cuando yo tenía representado el elemento 2 veces, a este numerito lo tenía que hacer por 2. Entonces, No ¿qué te- va? ¿Sí? No tenías que multiplicar, no a ese numerito, sino al cristal de calcio y cloruro por 2. O sea, la masa de calcio y cloruro por 2 y después hacer la regla con eso. No necesariamente, porque a mí me pide algo muy, muy simple, Claro. en realidad. Porque dice, el número de cationes que hay en un cristal, ahí por ahí está feo como está dicho, pero que les diga en un cristal es lo mismo que yo les diga en un mol de ese cristal. Entonces, si quieren lo hacemos con pesos como para que se entienda mucho mejor. ¿Quién se anima a sacarme el peso rápidamente de esto? ¿Podemos hacerlo de las dos formas? Sí. A ver, la forma sencilla y teórica es que si yo en un mol de molécula tengo 6,022 cationes de calcio más 2, pero para que lo tengan en cuenta, si yo sé que tengo 2 veces el cloro, este 6,022, voy a copiar para no hacer tanto quilombo. Ese numerito, lo tengo que hacer por 2. Lo cual me va a dar, creo que daba 1,204 por 10 a la 24. Juli, ¿por qué pusiste calcio más 2? Bien, eso también es algo que vamos a abarcar acá, después más adelante. Julio, ahí Se te sumé la masa de Sí. cloruro y calcio. Uy, qué chiquito. Aguántenme. Y ya respondo la otra pregunta.
¿Cuánto es? Tipo, yo hice la masa de cloruro y calcio por 2, digamos. ¿Entendés? Está cerca, pero se quedó a media. Porque en realidad fíjate que el 2 está solo afectando al cloro, no está afectando el calcio. Ah, Entonces sería cloro 2 veces más la masa del calcio. ok. Con respecto a por qué le puse más 2 y menos 2, es por el numerito este. Por lo general, cuando tiene un numerito ahí abajo, se infiere que es más 2 y el otro menos 2. Pero bueno, mejor se los quito para no confundir y eso lo vamos a ver más adelante. Se los dejo nada más para que sepan cuál es positivo y cuál es negativo mejor. Me dijiste el cloro 2 veces, ¿no? Sí, Pi. Bueno, 110,97. 110,97 gramos. Bueno, vamos a aplicar lo mismo de acá, ¿no? Chan, chan. Si se fijan, es casi lo mismo. Un mol tiene 110,97. Al mismo tiempo, yo sé que ese mismo mol tiene 0,22 por 10 a la 23 cationes. O sea, ¿a qué quiero llegar? Es lo mismo, solo que comparándolo con gramos. Porque literalmente es un ejercicio, es una pregunta más que nada teórica para que ustedes puedan identificar este tipo de casos. Por ejemplo, si acá en vez de ser calcio fuera sodio, y la fórmula en general me queda así, ahí sí yo podría decir que tengo el mismo número de cationes y de aniones. ¿Por qué? Porque el cloro no tiene un 2 y no está representado 2 veces. Explico por qué es como más teórico que con un ejercicio. Si ustedes lo quieren comparar en vez de gramo, de mol, llevarlo a gramo, es lo mismo. O sea, la relación es teórica más que de cuenta. A eso quiero llegar. La chica que preguntó lo entendió, digamos. Chan, 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 chan. Bueno, no me dejó. O sea que si el cloro no estuviera 2 veces, sí tendrían la misma cantidad de cationes y aniones. Exactamente. Bien. Bien, el punto C dice, el átomo de carbono menos 12 pesa 12 gramos. Falso, ¿Por qué? porque no siempre pesa 12 gramos. Sí, pero Eso no. porque está diciendo átomo, básicamente. Tendría que ser UMA, creo. Va por ahí. En realidad no tiene tanto que ver con el UMA, sino con la palabrita esta átomo. Cuando tendría Fíjense que ser que mol. exactamente. Tendrían que ser 6,02 por 10 a la 23 átomos para que pesara 12 gramos. O sea, así tendría que decir. ¿No? Claro. O un mol. Exactamente. Un mol o los 6,022 por día a la 23 átomos son lo que pesan, por la relación que vimos acá arriba. Un mol es lo que pesa tantos cationes, tantos átomos, y un mol es lo que pesa, digamos, esa masa, que en este caso, bueno, es la del carbono. Está bien. Una consulta. Con lo de UMA, ¿la UMA es la unidad de medida de la molécula? No, ¿a dónde estaba el cuadrito que los comparaba mucho más lindo?
El UMA es la masa relativa. Y cuando yo hablo de masa molar, que es la que a ustedes les suelen más preguntar, o masa de la molécula, ya me estoy refiriendo a gramos. Al menos que le digan masa relativa, por lo general cuando les están hablando de peso o masa, se están refiriendo a gramos. De bueno. Entonces, se me fue. Esto es falso porque bien, y después dice, en un mol de cloruro de sodio hay 6,02 por 10 a la 23 iones de sodio y 6,02 por 10 a la 23 iones de cloruro. Ay, la dije antes y no me di cuenta. Bueno, esta ya sabemos que es verdadera. Por lo que explicamos antes, básicamente. Perdón por el spoiler. No hay necesidad. Bien. Vamos al otro que había, creo. Esta. Dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones que siguen son o siempre verdaderas o nunca verdaderas? Me encanta esto de analizar. Bien. Un anión contiene menos protones que el átomo correspondiente. Esperen que de nueva cuenta estoy haciendo la spoiler. Chun, chun. Soy yo, la letrita se ve chiquita. No, sí, las letras se ven chiquitas. Ah, me parecía. Yo estoy como un abuelito más o menos. Perdón. A ver si ahí se ven un poquito más grandes. Bien, dice, un anión contiene menos protones que el átomo correspondiente. Esto me la van a poder responder ahí al toque. Falso. Bien, ¿por qué? Porque los protones no cambian, son los electrones. Exactamente. Algo me quedó, gracias. Fíjense que son preguntas como que repetitivas, cosa de prácticamente la info entre por machaque. Como, te entro. Perfecto. Ya los pongo en amarillito porque si no. Después dice, un ion con carga -3 pesa más que el átomo que le procede. Sí, porque indica que tiene más electrones que el átomo original. Sería como lo que hicimos hace un rato, por eso creo que es el que dice analizar en la respuesta, porque si cambian los electrones no va a variar tanto el peso. Claro, es directamente despreciable los electrones. Exactamente. Bien. Después dice, la masa de un mol de agua es igual a la masa de una molécula de agua. Y acá el cerebro... Este se parece al otro ejercicio que hicimos en la clase pasada. ¿En qué sentido se parece? Comparando un mol con una molécula. Exactamente. Falso porque un mol... Es 6,022 por 10 a la 23 veces más grande que una molécula. Claro. Exactamente. Un mol de agua pesaba
18 gramos, ¿no? Sí. 10, 18 gramos, los cuales contienen 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Y qué dice acá? Dice, un catión tiene menos electrones que el átomo que le precede. Verdadero. ¿Alguien opina distinto? Vamos a dar por hecho que no. Y después le dice que la masa de un catión es mayor que el átomo del que él procede. Falso, supongo. Sí, falso. Porque acá pierde electrones. Muy bien. Eso por lo mismo que dijimos en el punto B, básicamente. ¿Hay algún otro verdadero o falso que sea feito? Son un montón. En vez de, perdón, ¿no? Pero si en vez de Sí, la masa del catión, diría la masa del anión. Ahí sería falso, ¿no? Digo, verdadero, ¿no? no porque estamos en lo mismo. Cuando hablamos de catión, o en este caso, que en sí acá está hablando de un anión, o como acá, yo lo que estoy perdiendo son electrones o ganando electrones. Y a mí lo que me está hablando es de la masa del átomo completa. Y volvemos a lo mismo definición de antes, que el núcleo atómico representa el 99,9% de la masa completa del átomo. Entonces, que pierda o gane electrones, lo que pesan en sí ellos, es como que tengas una taza llena de arroz y perdas 2 granitos de Claro, arroz. sí, está bien. Es irrelevante, prácticamente. Sí, pobrecito electrón. Con lo que les costó descubrir cómo se movían y me lo desprecian así. Genial, gracias. De nada. ¿No hay algún otro verdadero o falso, pero con cuentas? Como los simulacros. Julio, ahora que estamos en el medio. Tuve una duda con No. el 120, si lo podemos ver en algún momento. Bueno. Marcos, ¿qué decías? No, que quería saber qué onda ahora que estábamos en el medio de empezar a resolver algo de la charla de ayer de la nutricionista, cómo estuvo. Bastante piola, la verdad. Bastante interesante. Hay una pregunta que lamentablemente no pude leer en voz alta porque no venía escapado de la Fuera de capacidad de contexto. discurso. Sí, que dijo cómo recuperarme de la borrachera de la noche anterior. Y estábamos hablando de la alimentación para exámenes. Entonces, como que no, me daba cosa meter ese bocadito ahí en el medio porque no sé qué tan adecuado era. Claro. Pero en términos generales estuvo muy, muy buena. Yo siempre que entrevistamos a esa profesional aprendo algo nuevo. Y sobre todo lo bueno es que da bastantes opciones para suplir lo que es la carne, que cuando uno vive acá solo en Córdoba es la parte más complicada, comprar carne. Perdón, ¿qué me perdí? Se me apagó la computadora y recién encuentro el cargador. Ay, mi vida. Déjenme ver. Nada, que Marcos me preguntaba de cómo había sido la charla de allá de nutrición, que para el que la quiera ver y ser torturado con mi voz, está ahí subida. Uy, ¿por qué sos así? Ahí está. Está subida al Instagram. Y Cami preguntaba por el 120 y
Acá veo que remarcan el 121. Bueno, dice el 120. La masa de un átomo de B, que calculo que quiere decir boro. Boro no. Sí, boro. Es de 2,31 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Cuántos moles de átomos forman la molécula de peso molecular tanto? Que no, como dice. Yo lo Sí. había hecho como dice en el solucionario, o sea, hice los mismos pasos, pero me da distinto resultado y no sé si es por la calculadora o qué, pero hay un resultado que me da con exponente 23 y en el solucionario da con exponente 24 y cambia totalmente el resultado. O sea, en vez de darme la respuesta, que son 2 moles, me da mucho menos, me da 0, no sé cuánto. Y no sé si es por la calculadora o cómo lo puedo hacer para que me dé 2 moles, que sería la respuesta correcta. Bueno, lo vemos. Creo que el otro día también Cami me resaltó que había puesto mal unos numeritos. Así que todo es posible. Bien, les dice que, volvemos a lo mismo, ¿cuánto tiene un mol? ¿Cuántos átomos tiene un mol? 6,022 por 10 a la 23. Vamos. Bien, yo tengo eso en un mol. Esperen que voy a aclarar átomos. Pero, pucha. Ahora, yo sé que un solo átomo, me seguís con su índice, che. Yo sé que un solo átomo de esos 6,022 por 10 a la 23 les está indicando que eso solito pesa 2,31. Vamos a copiar esto para hacerlo más rápido. ¿Cómo que pesa 2,31? O sea, ¿qué masa sería eso? La No. que les da acá. Porque acá le dice la masa de un átomo. Claro. No la masa de boro, digamos. Exactamente. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿cuánto va a pesar la cantidad de átomos que yo suelo tener en un mol? Eso me da 6,0. Ustedes me dirán, ¿por qué no apretas esto que dice acá? Pero créanme que lo intenté y se me tilda la pantalla. Tecnología. A mí me abre el menú de la computadora, así que no hay drama. A ver, veo que no soy la única a la cual le hace bullying la tecnología. Exacto. Bien, ¿cuánto? Déjenme que ya perdí la calculadora bella del celular. 6,02 exponente 23 por 2,31 exponente menos 23. Eso me da el bello y hermoso número raro. En el solucionario lo que había hecho era hacer, si en 2,31 por 10 a la menos 23 gramos hay un átomo de boro, ¿cuántos átomos de boro va a haber en 27,8? Y eso daba 1,2 por 10 a la 23 átomos de boro. Entonces después hacía esa relación con el número de Avogadro para sacar los moles de átomos que había. Sí, me estoy dando cuenta que ahora me surgió una nueva forma de hacerlo. Pero, a ver, si lo pensamos con lógica, no está
tan errado. Pero claro, te habla de cuántos moles. A ver, ¿por qué digo que no está tan errado? Porque yo sacando cuánto pesa esto, puedo llegar a calcular cuántos moles van a equivaler esos 27. Pero bueno, vamos a ir con la otra forma porque no los quiero confundir. Bueno. Entonces, como decíamos, si yo tengo que un átomo pesa eso, ¿cuántos átomos van a abarcar los 27,8 gramos de acá arriba? Y ahora vamos a hacer la cuenta de nuevo. 27,3 dividido 2,31 exponente menos 23. Perdón, ¿qué pasó con la anterior regla de 3 que estabas haciendo? Esta forma como más fácil, digamos. No sé si más fácil, pero creo que me la estaba rebuscando mucho y no quiero terminar confundiendo a lo que ya vieron en el solucionario, por eso. Entonces prefiero ir por lo seguro. Exponente 10. A mí me da otra cosa, Juli. ¿Cuánto te da? Volvemos a repetir. Me da 1,2, o sea, 1,20 le puse por 10 a la 23. Eso me da, y creo que es por eso que me da otro resultado por el exponente, porque lo hacía con 24 para probar, y ahí sí daba el resultado que hice en el apunte, digamos. ¿Y por qué te dará en la calculadora? Porque, a ver, es la misma cuenta, que las dos estamos haciendo la misma cuenta. ¿Por qué te dará así de distinto? Me estoy preguntando. No sé, o sea, la hice varias veces y me sigue dando lo mismo, pero no sé por qué es. ¿Será Igual que capaz que es algo de mi calculadora y por ahí con el teléfono me sale diferente, pero no sé. No, ¿sabes por qué te pregunto? Porque a mí a veces me pasaba que la calculadora se desconfiguraba y era como que me promediaba. Fíjate que lo que a vos te hace es promediarte y quizás por eso te lo pone a la 23. Hay algo que está promediando ahí en el medio que por eso le quita un dígito o algo así parecido. Una pregunta. Sí. ¿El 27,8 gramos no hace referencia a un mol o al X cantidad de átomos? En realidad te dice que acá, cuando dice cuántos moles de átomos forman la molécula de peso molecular 27,8, fíjate que te está hablando de molécula. O sea, no te está diciendo si es el elemento boro solito o cómo. O sea, es otro peso X. Entonces, por eso yo primero trato de sacar cuántos átomos equivaldrían estos 27,8 gramos y después yo sabiendo que tengo 6,022, bueno, esto, chucho, los, básicamente los tengo en un mol. Digo, bueno, ¿cuántos voy a tener los 1,18 de acá? ¿Pero qué no la pregunta es de molécula o mol? Me pierdo mucho la pregunta. Te habla de cuántos moles. Listo. Moles. Lo que puede llegar a confundir es la palabra acá en el medio, porque le pone átomo, molécula, peso molecular y ya es como para, ¿qué es lo que querías al comienzo? Pero son moles lo que pide. ¿Qué pacho? No, perdón, nada.
No me di cuenta que tenía activado el micrófono. Ahí era más. Bien, y eso en teoría les tiene que dar 2 moles. Y y después creo que sí, el 121 tenía cuenta. Pero ¿se entendió el razonamiento de este? Sí. Puedo ver si sigo razonando de la otra forma, porque yo me quedé con la duda si con la otra forma también llega. Pero esta es la forma más práctica y que está en el resolucionario, así que... ¿Tenés idea, Juli, cómo puedo ver si la calculadora está haciendo eso que me dijiste o ni idea? Creo que la calculadora tiene algo que se llama una parte, perdón que diga creo, porque hace mucho que no tengo las computadoras científicas grandes, como habrán visto la mía es chiquitita, pero tiene una parte que dice mode o menú, entonces vos ponías shift, el modem, y hay uno que dice como all, que se supone que es como que te deja la computadora desde cero. Sí. O sea, sin ninguna modificación en el modo estándar, por así decirlo. Bien. Sí, ahí lo puedo hacer, voy a ver si después me da lo mismo. Dale. ¿Y desde una calculadora científica cómo se hace ¿Qué cosa? esa cuenta? Igual, o sea, pones el número, el 1,8 exponente y te deja poner el numerito 24 por 1 dividido el 6,022 por 10 exponente. Igualito. Ah, aquí. Y vamos al 121. Chan, 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 chan. Si estaba entre el 121 o esta. Chan, 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 chan. Bueno, en 121 dice, indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas justificando la respuesta. La primera dice, en 10 gramos de oxígeno tiene mayor número de moléculas que 10 gramos de nitrógeno. ¿Qué opináis? ¿Tienen las mismas? Por lo menos en cantidad. Esta hay 2 formas de pensarla. Haciendo las cuentas, que yo les diría que no es tan necesario. Y la otra es fijándome lo que me está diciendo. Yo tengo 10 gramos de oxígeno por un lado, ¿sí? Y yo tengo 10 gramos de nitrógeno por otro lado. Yo sé que un mol de esto, en ambos casos va a pesar lo mismo de moléculas, o sea, va a tener la misma cantidad de moléculas. Ahora, la pregunta del millón es, en cuanto a peso, tanto el mol de esto como el mol de esto, ¿tienen la misma cantidad? Sin hacer la cuenta, ¿eh? Sabiendo que tienen... ¿Cómo? No, creo. Claro, no, porque de por sí nosotros sabemos que el oxígeno tiene cierta masa y el nitrógeno tiene cierta masa. Entonces, claramente que los 10 gramos de cada una, como ya sus masas iniciales son distintas, o sea, las masas moleculares que yo saqué van a ser distintas, la cantidad de moléculas que haya en estos 10 gramos nunca va a ser igual que la cantidad de moléculas que voy a tener en nitrógeno. Si quieren lo llevamos a la práctica, con las cuentas, digamos. Que me estoy dando cuenta que... Sí, no hace Yo falta. lo Se entiende. ¿Seguro? Si no, yo lo hago, no tengo drama. Por lo menos por mí no.
Estamos en democracia, así que el grupete decía. No, por mí tampoco, yo lo entendí. Se entiende. Perfecto, dirigido. Después dice, iguales pesos de este compuesto y este otro compuesto contienen igual número de átomos. ¿Qué dirían? Falso. Que no. Perfecto. ¿Por qué? Tenemos dos formas de pensarlo. Porque la atomicidad de la segunda tiene 2 oxígenos, o sea, tiene 2 átomos de oxígeno. Por lo Bien. tanto, diferente número. Una puede ser por lo que es la atomicidad. Y la otra, no, está bien, es por la atomicidad. No sé por qué acá en el solucionario la flashé. Recomendación, nunca hagan ejercicios en enero y con música. Sigo marcando ejercicios para corregir. Yo siento. Anotado. Sí, no. No sé por qué le puse 10 gramos ahí. Creo que era para comparar con algo. Porque lo otro que podrían hacer es lo que yo hice en el solucionario. Encima hace rato que hice esto, ya no me acuerdo en qué estaba pensando ese día. Acá está. Yo por ahí lo que hice... ¿Este es el 121? No. Acá está. Yo por ahí lo que yo hice fue como intentar primero sacar cuánto había en el peso molecular de esto, cuánto iba a tener, supongamos, en 10 gramos, y hacer lo mismo, pero con el peso molecular del otro compuesto, y me daba como que tenía diferente cantidad de átomos. Pero la forma más sencilla, teórica y práctica es pensarlo por la atomicidad, claramente. Juli rebuscándosela. Bien, después dice, en una masa cualquiera de sulfato férrico o sulfito férrico, ya no me acuerdo, hay iguales masas de hierro y de azufre. Falso. ¿Por qué? Porque no pesan lo mismo. Exactamente. Es más, de nueva cuenta, fíjense que en una masa cualquiera, bueno, ¿yo qué hice? Tomé una masa cualquiera de 20 gramos, saqué el peso de la molécula y dije, si en los 87,52 gramos tengo 55,85 gramos de hierro, ¿cuánto tendría si en vez de esto tuviera 20 gramos? Y lo mismo hice con el azufre. Si en 87 tengo 92, si en 87,92 tengo 32,07, ¿cuánto tendría en esa masa cualquiera de 20? Y claramente no tengo nada. Mejor dicho, no tengo nada. ¿Es necesario justificarlo así de manera práctica y no poner falso porque no pesan lo mismo directamente? Con este tipo de preguntas no es tan común, porque si se fijan, hay verdaderos o falsos, digamos, teóricos puros, y por lo general no suele haber tanto falso verdadero con cuentas, sino que te dicen cuál es la opción correcta. Pero por lo general sí, si es falso, si vos elegís que una opción es incorrecta, vas a tener que justificar, aunque sea por escrito, por qué para vos es incorrecta. Porque acuérdense que les van a pedir la hoja. Ya lo pidieron en matemática, lo piden en física. Agradezcan que no les piden también la cámara prendida como en física. En física les hacen tener la cámara prendida. Bello. Yo ya me veo entregando todo con verdadero ahí. Nah, pero si yo estoy viendo que están bastante bien entre todos. Después dice el número de átomos de cloro en 10 gramos de cloruro es igual al número de moléculas que hay en 20 gramos. Uy, qué trabalengua, macho.
A ver, el número de átomos de cloro en 10 del otro es igual al número de moléculas que hay solo en 20 gramos. ¿Quién redacta estos ejercicios? Yo los leo una y otra vez y nunca termino de sorprenderme. ¿Alguien sabe? ¿O se anima? Ni idea, yo me mandaría a hacer reglas de 3 simples, pero No no, será no, no vale la pena. Creo que está bien, creo. A Sí, ver. está bien redactada, de hecho. Es solamente para confundir. Si acá nos está diciendo que el cloro solo, sin atomicidad 1, tiene 10 gramos, y si nos dice que el cloro 2 tiene 20, por lo tanto simplemente multiplicamos el principal, o sea, el primero por 2, y ahí tenemos 20. Eso. Lo que él dijo. Lo dije bien, ¿no? Sí. Creo que sí. Déjenme que esté leyéndolo. Va, no sé. Esperemos a la profe. Coincido. Ustedes no me ven, pero estoy pensativa. Estoy recalculando. A ver, sí. Está bien, o sea, es... ¿Qué les dice lo de? Sí, está bien, pero por lo siguiente, lo llevemos a cuentas porque es más simple. Si ustedes sacan la cantidad de gramos que corresponde a esto, bueno, les va a dar este numerito de 70,9 gramos de cloro. Ahora, como estamos hablando de átomos, ¿cuál es la diferencia en esta cuenta antes que entren en pánico? Como yo acá me estoy refiriendo a átomos, yo a cloro lo tengo representado 2 veces. Por eso, volvemos a la relación de antes. Si en un mol yo tengo 70,9 gramos y yo sé que en un mol tengo los 6,022 por 10 a la 23 átomos, en este mol en particular del cloro, como lo tengo representado 2 veces, a ese número de Avogadro yo lo tengo que hacer por 2. Por eso es 1,204 por 10 a la 24. Aclarado eso, yo digo, si en 70,9 gramos tengo este valor de átomos, ¿cuánto voy a tener en 10? Y esto les da 1,70 por 10 a la 23 átomos. Ahora, no es lo mismo cuando yo me estoy refiriendo a la molécula, porque yo estoy tomando la molécula como una cosa entera, ¿sí? Por eso acá no lo hago por 2, aclaro eso, porque lo estoy tomando como algo entero, porque es la molécula en sí. No me estoy fijando en lo de adentro, que son los átomos involucrados. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, retomando lo de antes, si yo sé que en un mol yo tengo esta cantidad de moléculas que equivalen a esta cantidad de gramos, ¿cuánto voy a tener en 20 gramos? Y acá no sé por qué le puse verdadero, si es claro que me da igual. Pero bueno, borremos eso. Entonces les da 1,70 por 10 a la 23 moléculas. Entonces está bien la respuesta. Este sí voy a tener que justificarlo con cuentito. Después el E dice, igual es, sí. Sentí esa respiración y me detuve. Estaba por decir, entonces el resultado es el mismo con lógica, o sea, la lógica al leerlo, que es la lógica al llevarlo a cabo con una, ¿cómo se llama? Operación, no, sí. De llevarlo a Sí, número. a ver, si soy total y absolutamente sincera, porque estamos en confianza, yo en la parte lógica, como ustedes lo dijeron, del todo no lo capté. Por eso me fui a la cuenta. Claro. A mí me fue más fácil entenderlo con la parte práctica, sinceramente. Claro.
Sí, pero dentro de todo, al final el resultado terminó siendo el mismo. Uno más, el resultado como vos lo resolviste es más justificable. Sí, lo que por ahí no entendí es por qué hacían por 10, por 20. Ahí fue cuando me perdieron. Por eso fue como, vamos a las cuentas, amigas. Sí, la verdad sí. Sigamos. Bien. En el E dice, esperen que, no, así. Estamos en la misma, bueno, no importa. Este es más grande. En L dice, iguales pesos de esto y de esto contienen igual número de moléculas e igual número de átomos de nitrógeno. No y sí. ¿O no? Explique. El por qué No, usted mejor no. ¿Por qué no y sí? A ver. Uy, se me cortó. Nos dicen que tiene iguales pesos, así que... De átomos sería que no por la atomicidad, solamente nitrógeno. Sí, podría por ahí pensarse por ese lado o como antes con el número de Avogadro. Fíjense que a ustedes les dice iguales pesos de estos dos compuestos contienen igual número de moléculas. Y es muy parecido a lo que veíamos acá. Esto Repita que se cortó. pesa molecular. Este compuesto pesa molecularmente una cosa y este otro pesa como molécula otra cosa. Entonces, un mol de esto, ¿sí?, va a equivaler a ese peso, que va a equivaler al típico número de Avogadro en cuanto a moléculas. Y este va a equivaler a otra cosa totalmente distinta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Lo mismo de antes, poner una masa X, porque fíjense que dice a iguales pesos, o sea, que tomando como referencia la misma cantidad de gramos, yo puedo hacer lo mismo que hice antes. Si yo sé que la molécula de esto pesa 46 gramos y eso equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuánto equivaldría en moléculas, por ejemplo, 10 gramos? Y lo mismo lo puedo hacer acá. Y fíjense que en ambos casos dan cosas distintas. Muy bien. Entonces, ya demostrando esto, podemos decir que de por sí lo que nos está diciendo el ejercicio es falso. Ahora, si ustedes lo quieren hacer más completo, pueden hacer lo mismo, pero con los átomos de nitrógeno, como dice acá. Que va a ser básicamente lo mismo, pero volvemos a lo mismo. Como acá tengo 2 veces nitrógeno, el número de Avogadro lo tengo que hacer por 2, pero hago las mismas cuentas y de nueva cuenta, fíjense que, por ejemplo, esto sí me da. Pero no sé si las toma por separado o juntas. Las toma por separado. Bueno, la primera sería falsa y la segunda les daría que sí, que es verdadera. No entiendo por qué la segunda es verdadera. Si puedes explicarlo de nuevo, por favor. Chepi, está relacionado con lo que vimos acá arriba. No es lo mismo que yo tome la molécula por entero a que yo solamente quiera saber la cantidad de átomos de uno de los elementos involucrados en la molécula.
Entonces, si yo acá tengo nitrógeno una sola vez, yo sé que en los gramos que tengo de la molécula, que es lo que equivale al mol de la molécula, tengo los 6,022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. ¿Cuánto tendría en un peso X de 10 gramos? Me da esto. Ahora, digo, bueno, voy a hacer ese mismo razonamiento, pero con el otro compuesto. Pero acá tengo 2 veces representado el nitrógeno. Entonces ya no va a ser solamente 6,022 por 10 a la 23, sino que lo voy a tener que multiplicar por 2. Por eso me queda 1,204 por 10 a la 24 átomos. Entonces digo, bueno, voy a hacer la misma comparación. Si en esta cantidad de masa yo tengo esta cantidad de átomos, ¿cuánto voy a tener en un peso X de 10 gramos? Y me da esto, que es lo mismo que queda arriba. Es que me estoy dando cuenta que me pasó lo mismo con el otro ejercicio, porque hice lo mismo que estás haciendo vos y me da otro resultado, así que claramente es mi calculadora. Yo hago la humilde recomendación, si quieren después les paso el nombre de la app, pero si pueden utilizar el celular con esa calculadora que les voy a pasar, a mí me ha salvado de esas fallas de calculadora. Lástima que en presencialidad no te dejan usarla, pero bueno. En virtualidad no te ven. De última pueden mirar un tutorial en YouTube de cómo usar la calculadora y por ahí. También. Buen punto. Después dice, la masa de una molécula de oxígeno es igual a la masa de 16 moléculas de hidrógeno. Que como le gusta que hagan cuenta. Es verdadero. Básicamente tienen que hacer lo mismo, pero aplicando el oxígeno y aplicando al hidrógeno. Y van a ver que les da lo mismo. Tantas cuentas, tantos cálculos y yo que odio matemáticas. A mí me pasaba lo mismo. Incluso en el secundario creo que un año no me la llevé. Igual yo me la llevaba, pero iba a diciembre y era 3 ejercicios, estaba 10, 15 minutos y me iba. Y yo no entendía el porqué. Pero Yo, bueno. al 100%. Sí, no. Es increíble, la mente humana es compleja. Después en el punto G dice, un peso determinado de esto contiene iguales pesos de azufre y oxígeno e igual número de átomos de azufre y de oxígeno. Chan, 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 chan. La primera creo que es falsa, ya que la atomicidad de oxígeno es 2 y la primera marca una sola, así que... No, es verdadera, porque el oxígeno pesa 16 y está 2 veces, entonces pesa 32, y el peso del azufre es 32. Entonces, es verdadera. Bien, va por ahí. Y la 2, sin hacer las cuentas, ¿qué dirían? Falsa. Esa sí es falsa. Por lo mismo que veíamos antes, que si yo quisiera hacer las cuentas, tendría 2 veces el número de Avogadro en oxígeno y ya eso podría hacerme cambiar las cuestiones. Se ve que el H, el I, el J y el K ya habían entrado en declive. Yo ese día no los hice, pero los podemos ir haciendo. Dice, en 200 gramos de carbonato de calcio, creo que es, hay 6 moles de oxígeno, 2 moles de átomos de carbono y 2 moles de átomos de calcio. Se hizo el silencio. ¿Y ahora? Yo Ni idea es. A calcular. No entendí. Bien.
Primero volvemos a esta relación mol-de-átomos. Entonces, voy a copiar y pegar. Chun, 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 chun. ¿Por qué te haces chiquita letra? Ay, espera. Bueno, primero. ¿Cuánto pesa esa molécula? 100,08 me dio a mí. ¿Cómo? 100,08 me dio el peso de la molécula. A ver si está bien. Ah, 100. sí, eso. Ah, te entendí. 0,58, algo así, por eso no. No, 100,08. 100,08 gramos es lo que pesa calcio. Vamos a ponerlo rápido. Bueno, esto sabemos que equivale a 1 mol, lo cual equivale a los 6,022. Van a soñar con este número, chicos. No sé si se dieron cuenta. Se me fue la página. Bueno, pero, ojo al piojo, él quiere saber, o ella, no sé quién dice el apunte, quiere saber cuánto tienen de cada uno de estos en moles de átomos de lo que es el oxígeno, el carbono y el calcio. Entonces voy a tener que empezar a calcular con cada uno. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé, acá se me puso un subíndice, como todo loco. Ah, no se achicó la letra. Bueno, si yo sé que en 100,08 gramos, ¿por qué no me tomo el 8? De calcio. Sí, me parece que los 6 moles de átomos de oxígeno no dan. Tienen que ser 2. Vamos a ver. Por 10 exponente 23 de el oxígeno. ¿Cuánto voy a tener? En 200 gramos. Consulta, ¿está bien lo que hice hasta ahí? A ver si están atentos. ¿Y qué hacemos con los 6 moles de oxígeno? Eso todavía no lo calculé, lo estoy calculando, porque lo que dice acá es que ustedes en 200 gramos de esta molécula tienen 6 moles de esto, moles de átomos, 2 moles de esto y 2 moles de esto, ¿sí? Sí. Entonces, lo primero, como son moles de átomos, es que yo entienda con cuántos átomos estoy contando en estos 200 gramos de cada uno de estos elementos. Para recién después irme a saber a cuántos moles equivale. No voy a poder hacer la relación directa. Entonces, lo primero que esto le falta algo fundamental. Sí, que no es de oxígeno solamente. No tanto eso, porque yo estoy separando cosas, ¿eh? No es que estoy viendo la molécula entera, yo estoy viendo cada elemento por separado. Y se acuerdan que cuando yo veía átomos de un elemento, lo que hacía era fijarme, en este caso el oxígeno está multiplicado por 3, entonces a esto yo lo tengo que hacer por 3.
Una pregunta, ¿por qué lo haces con el número de Avogadro y no pones directamente que 100,08 gramos, en el caso del oxígeno, equivaldría a 3 moles de átomos de oxígeno? Porque ese subíndice no me está diciendo que yo tengo 3 átomos. Y ojo, La ¿se respuesta, acuerdan que había... ¿Eh? la respuesta daría 3,61 por día de la 24. A ver. ¿Se acuerdan que había una pregunta teórica de... no me va a salir ahora el nombre. Del fósforo, que le decía si era lo mismo decir 4P que P sub 4. Sí, que uno era la atomicidad y el otro eran los moles. Exactamente. Por eso no utilizo 3 moles. 3 moles sería si, por ejemplo, en vez de estar acá el 3, estuviera acá. Porque me está indicando que tengo 3 moléculas de esto. O sea, 3 moles. Sí, eso, perdón que te interrumpa, no, eso lo entiendo, pero como un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23, y estás haciendo el número de Avogadro por 3, supuse que era lo mismo de decir que había 3 moles de átomos, porque un mol no es lo mismo que un mol de átomos, ¿o no? En realidad sí. Por eso no puse de forma arbitraria esta diapo. Fíjense que acá dice, un mol de átomos es igual a tantos átomos. Entonces yo lo que ahora estoy calculando primero es con cuántos átomos de oxígeno estoy contando, para recién después irme a calcular el mol de átomos que corresponde. ¿Cómo pongo acá? Ahí antes de calcularlo tendrías que calcular el 6,022 por 10 a la 23 por 3, ¿o no? ¿Cómo? Ahí antes de hacer la regla de 3 simples tenés que hacer el número de Avogadro de los átomos por 3, o sea, multiplicarlo por 3. Claro. De una. Che, ¿dónde está acá? Me lo pone como un número gigante y me mató. ¿Cuánto les había dado? Perdón. La multiplicación del número de Avogadro por 3. No, digamos lo que hay en 200. Ah, ahí lo. 3,061 por 10 a la 23. Digo, Pero 24. a mí me da 361. No me Sí, da el 60. 0. Ah, está. Es 61, Entonces, perdón. ahí está. 10 exponente 23. 24. 24. Esos son los átomos. Ahora, volvemos a esta relación de acá arriba. Chu, 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 chu. Si yo esto, de nuevo lo tengo por 3. ¿Cuántos moles de átomos voy a tener en 3,61 por 10? Exponente 24. Y esto les va a dar aquí tanto. Acá podría haber usado paréntesis. 6,022 exponente 23 por 3, cierro paréntesis, me da el hermoso número de
3,65 moles de átomos. O sea, no tengo 6 moles. Me agancho. ¿Se entendió o ya los perdí? ¿Se entendió clarísimo? Y lo mismo podrían hacer con los átomos de carbono y después con los átomos de calcio. O sea, la misma relación. Si en 100, 0,8 gramos de la molécula yo tengo, que en estos dos casos sí no van a tener que multiplicar nada. Tengo los 6,022. ¿Cuántos átomos voy a tener en 200 gramos? X. Y luego de sacar eso, hacen la misma relación. Si en un mol tengo bla, 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 ¿cuánto voy a tener ahora en la nueva cantidad de átomos? Y eso les va a dar el número de moles. No sé qué decía el H. ¿Por qué el H dice que es verdadero? No, es falso. No hay forma que sea verdadero. Me juego a acertar que está falso. Así que no voy a dar el brazo a torcer. Y teniendo en cuenta que este apunte cada 2 por 3 se equivoca. ¿Qué dice la I? Dice, en 1 gramo de hidrógeno hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Qué dirían ustedes? Falso, creo. Falso. Porque ahí la Creo- atomicidad del hidrógeno es 2, o sea que hay que multiplicar el número Avogadro por 2, creo. Claro. Pero estoy diciendo que es 1 gramo. O sea, la molécula, o sea, H2 pesaría 2 gramos, pero estoy diciendo en 1 gramo, entonces sería la mitad. Exacto. Me perdí. Bueno, ¿Cómo? O claro, sea, sí. Explique mejor. el hidrógeno pesa 1 gramo, pero como hay 2 átomos, serían 2 gramos. Y ahí sí habría que multiplicar el número de Avogadro por 2, pero estoy diciendo 1 gramo, o sea que está volviendo a la mitad, o sea, el peso original del hidrógeno. Entonces, si en el hidrógeno pesa 1 gramo, también son 6,02 por 10 a la 23 átomos. Está diciendo en 1 gramo, no en lo que pesa H2. No sé si me explico. Si dijera, si dijera que en claro, si dijera que en H2 hay 6,02 por 10, ahí sería falso. Pero estoy diciendo en 1 gramo, no en 2 gramos, que es lo que pesa H2. Ah, ya entendí. Después, ¿qué dice? Una molécula de agua contiene 2 moles de átomos de hidrógeno. ¿Verdadero o falso? Falso. Bien, porque, 2 átomos. claro, contiene no tanto si 2 átomos, sino que es lo que vimos antes. Está acá, es como que tomara, la molécula de agua es H2O, es como que si ese 2 lo tomara como moles de átomos y ya hemos demostrado que no. Y dice, un mol de cualquier gas contiene el mismo número de átomos.
No, depende del gas que estemos hablando. Falso. Sí, igual me parece rara la frase. ¿Por qué digo que me parece rara la frase? Vamos a volver al teórico. Fíjense que acá a ustedes que les dice que un mol de átomos de hidrógeno, que es un gas, tiene esta cantidad de átomos. Un mol de oxígeno tiene esto. Si se fijan, como que es estándar, a lo sumo dependiendo de si está repetido 1 o 2 veces, como hemos visto otros casos, es que se multiplica o no. Entonces, por ahí me hace ruido la frase porque un mol de cualquier gas contiene el mismo número de átomos. Yo diría que no, porque hay muchos gases que tienen que estar de esta forma en la naturaleza para así estar, para en sí estar. Entonces yo diría que no por eso. Pero medio rebuscada la pregunta. Que nos pregunta la frase, pero bueno. Le vamos a elegir un último. No sé si alguien quiere elegir alguno. Ven, por ejemplo, esto que dice acá toneladas, no les van a poner toneladas. Si no es como, no, los están matando. Lento y suave. ¿Dónde está hablando? Le vamos a hacer este que combina un poco de todo. Dale, sí. Combina un poco de la segunda parte y de la tercera. Bien. Otra vez te achicaste letra. Bien, les dice, ¿cuántos electrones hay en lo que es un átomo de bromo? O sea, esto es simple de resolver, no necesita un número. Exacto, 35, porque el elemento bromo sabemos que tiene número atómico 35, y ya habíamos declarado que era el número de protones, que es igual al número de electrones. O sea, acá es fácil. 35 electrones. Después dice en 0,187 moles de bromo. Bueno, ahí ya me está pidiendo un poquito más, porque ¿cuánto tengo en un mol yo? Que sería básicamente la masa. 35. No. Me pide electrones. Ah, perdón, sí, es electrones. Tengo los 6,022 exponente 23. Entonces, ¿cuánto voy a tener en 0,0188 moles? ¿Por qué no se darían 35 electrones los que hay en un mol? Porque, perdón, acá decís vos. Claro, como ya habíamos dicho recién. Sí. Porque acordate que un mol, cuando yo estoy hablando de moles, yo estoy abarcando muchos átomos. No es como en el A, que yo estoy abarcando solo un átomo. Ah, claro, o sea, hay 35 hay en 6,02 por 10 a la 23 átomos. No. No, tampoco. Perdón. 35 hay en
lo que es el átomo solito. O sea, en cada uno de los átomos de esta cantidad de 6,022 por 10 a la 23. Ahí está la diferencia. Ahora vos querés sacar la cantidad de átomos, ¿no? O sea, con lo que vamos a sacar ahora no vamos a sacar la cantidad de electrones. Y vamos a sacar la cantidad de electrones. ¿Por qué? Volvemos a la parte teórica. ¿Dónde estaba? Fíjense que ustedes esto de mol lo pueden utilizar. El asunto con mol, para que les quede como más, digamos, fijo, así como ustedes dicen que tienen una docena de huevos, también dicen una docena de lápices, una docena de cartucheras, una docena de ventiladores. El mol es como la docena. Simplemente les ayuda a simplificar en vez de decir 6,022, bla, 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 bla. Pero sigue manteniéndose el número de Avogadro, solo que cambia. Si te estás hablando de átomos, de moléculas, de electrones, iones, cationes, aniones. Esa es, digamos, la diferencia. O sea Por que en eso el ejercicio, cuando nos dice 0,0187 moles de bromo, ¿también se puede decir que son moles de los electrones? sí, porque no se los está aclarando. Fíjense acá que acá sí les hace la aclaración. En un mol de átomos. Pam, pam, pam. Ok. ¿Y cuánto les da esto? Ay, Dios. A mí me queda 1,12 por 10 a la 22. La cuenta esa. A mí también. Pero en la respuesta no da eso. A ver, calcular amiga. 0,0187 por Está bien, es 1, y pico. Entonces, exponente 22. Está bien, ahí voy a marcar de nuevo. Y voy marcando la puerta. Pero en la respuesta da 2,1 por 10 a la 25. Sí, no, es que vuelvo a repetir, no hagan, no hagan ese ejercicio en enero con música. Bueno, ok. Bien. En el cuadernillo sale 3,94. ¿Qué cuadernillo? ¿El mío o el...? No, en el de la facu. ¿Es el C o el B? Yo estaba viendo el B. El C. El C. Ah, El C. bueno, ok, genial. Déjenme que luego lo corroboro, pero para mí es así. El B, ahora sí el B, dice un mol de átomos de bromo. Perdón, pero no es que Sí. falta sacar los electrones. Por eso no da. No, porque los electrones ya los tenés, es lo que hablábamos recién, Ah, de acá. Vos tenés un mol, tantos electrones. Y en este... les dice un mol de átomos.
Déjame que pienso. Ah, ahora capté. Capté. Mala mía. Está. Y entendí. Es así. Mil perdones. Ustedes, fíjense que ya acá arriba habíamos establecido. Voy a ponerlo con colorcito distinto porque si no me mareo. Bien. Acá habíamos establecido que un solo átomo tenía 35 electrones, ¿no? Entonces, si yo en un solo átomo tengo esos 35 electrones, en un mol de átomos yo sé que tengo 6,022 exponente 23 átomos. ¿Cuántos electrones tendría ahí? Y después volvemos al C, que ya sé por qué cosa. Eso creo que les da el 2,11 exponente 25. 25, ¿no? ¿Entienden por qué hice esto ahora? Y ya seguimos. Sí, yo hubiese O sea, hecho eso primero en Sí. el C y después seguir resolviéndolo. No sé si ustedes. claro, lo que pasa es que se me pasaron desordenados. No. Pero más allá de eso, es importante aclarar esto. Si yo en un átomo tengo los 35 electrones, ¿cuánto voy a tener en un mol de átomos? En los cuales ya sabemos que abarcan 6,022 por 10 a la 23 átomos. Por eso yo digo, listo, abarca esta cantidad de electrones. Ahora en el punto C, ahora lo voy a mover hacia acá. Ahora en vez de moles de átomos le dice básicamente en moles generales. ¿Y qué pasa? Volvemos a lo mismo de antes. Si yo sé que en un mol de átomos, yo acabo de calcular que tengo esta cantidad de electrones, acá está mal el utilizar este número, porque yo ya calculé que la cantidad de electrones es distinta. Entonces, la 25, ahí sí les va a dar lo que debería ser, que son los 3,94 exponente 23. ¿Entiende la lógica de por qué avanza de esta forma? No, no entiendo. Un poco se entendió. Un poco. Explique. Va queriendo, pero le falta. Volvemos al comienzo. Mi pregunta principal es ¿cuántos electrones hay? ¿35? Y lo va haciendo como si, por así decirlo, una mamushka, ¿sí? 35 electrones, un átomo solo. Eso por tabla. Después en el punto B va un poco más abarcativo y dice, bueno, un mol de átomos. Y nosotros sabemos que en un mol de átomos hay 6,022 exponente 23. Entonces yo digo, bueno, si el ejercicio anterior yo sabía que un solo átomo tiene los 35 electrones, ¿cuánto voy a tener? Aguanten 2 segundos, porque me están llamando.
Aprovechen para ir al baño, ir a buscar algo para tomar, para comer. Tarde. Me siento como el Grinch. Justo. Perdón, fue rápido. Encima son cosas muy graciosas. No sé si les ha pasado que su madre le llame de acá a 2 puertas distintas, pero Sí, es te llaman por bastante teléfono. Sí, en vez de gritar ahora te llaman por teléfono. Es un avance. La mía manda WhatsApp. También, pero como no le contesté. Bien, fíjense que, volviendo a esto, si yo sé que en ese molde de átomos yo tengo esta cantidad de átomos, estaría bueno que lo aclare acá. Si yo tengo esta cantidad de átomos, digo, bueno, si en un átomo yo tenía solamente 35 electrones, ¿cuánto voy a tener en 6,022 por 10 a la 23 átomos? Y bueno, son 2,11 por 10 a la 25. Después avanza todavía más allá y les habla solamente de moles, no tanto moles de átomos. Pero nosotros ya sabemos que dentro del mol que calculamos antes, nosotros habíamos dicho que tenemos 2,11 por 10 a la 25 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones voy a tener ahora en solo 0,187 moles? Y ya acá, ya les termino de poner la cerecita al postre. Y, ¿cuánto pesa el bromo? Pesa 80, porque lo redondeas. Entonces, si yo sé que 80 gramos, básicamente, o bueno, si quieren usar los 79, pero los 80. Los 80 gramos de bromo es igual a ¿cuánto? A un mol. Es decir, que es igual a mis 2,11 exponente 25 electrones. Entonces, ¿cuánto voy a tener en solo 0,0187 gramos? Eso les va a dar un total de 98. Bien, 98 exponente 21 electrones. A mí me dio otra cosa, cerca, pero me dio 4,93 por 10 a la 22. Está bien, porque es dependiendo si usas los 79,90 y pico o si usas directamente 80. Incluso este resultado yo en su momento lo hice con los 79,91 le puse, así que tampoco es este resultado, pero para no divagar. Y eso sería. Ahora, hago una humilde recomendación. Traten de terminar con los ejercicios. Sé que ya estoy como poniéndole la soga al cuello, pero traten de terminarlos hoy y si en la tarde tienen alguna duda, me avisan por privado o por el grupo, cosa de que mañana puedan ya solamente repasar. Nunca recomiendo estudiar el día antes, yo recomiendo repasar. Y se hizo el silencio, no. Mi mejor recomendación, o por ahí mi observación, es que si ustedes saben hacer, por lo general, los últimos 4 o 5 ejercicios
que les propone cada parte, o para cada parte mejor dicho, y les sale bien, lo saben razonar y demás, van bien. Fíjense que acá tienen desde, creo que volumen no visto, acá tienen desde volumen, de nuevo moléculas, moles, aniones, cationes, o sea, es lo más punchy.